Computer here. Listo, mis queridas, listísimo. Test. Speaker. Vamos a ver. Test. A ver, muchachas, dicen que no me oigo. Déjenme checar esto. A ver si ya agarro aquí la onda. Yo sí te oigo, Blanca. Buenos días. Hola, buenos días. Yo también. Ok. Hola. Hola, hola, Blanca. Ahora sí, todo bajo control. El día de hoy vamos a tratar de darle una entradita a la fabulosa historia. Ahí va. Un segundo. Conectada. Muy bien. Ahora sí tenemos toda la capacidad de mi internet. Me cambié de banda. El día de hoy vamos a tratar de darle una muy buena entrada a lo que es la historia de Georgia. Para las que traen alguna que esta flojerita, aquí Célida ya vino, ya vino en persona. Así que ella ya se está mucho más levantada desde más temprano. Sí quisiera comentarles que el día de hoy vamos a estar como más platicadito, más historias, porque les voy a platicar, recordar Jasón y los Argonautas, también les voy a contar la historia nacional de lo que es el cuento, bueno, no lo cuento, sino el poema épico, ¿no? Nacional de Georgia y bueno, muchas cosas. Se supone que todas deben de estar viendo la presentación, también se las mandé por el celular, entonces damos por empezado, ¿ok? Georgia es un país situado en la intersección de Asia y Europa, pero es un país europeo. Sí, o sea, realmente no sintamos nosotros que vamos a ir, pues como nos estamos alejando de Europa, que vamos a ir a espacios asiáticos, aunque geográficamente está en Asia Central. La posición geográfica del país lo ha convertido en un importante punto de comercio, pero también de disputas. Y ese es el problema con Georgia, que se la ha pasado luchando con dientes y con uñas, ¿verdad? Por su independencia, por su autonomía. Entonces, ¿dónde está Georgia? Ok, está entre Europa y Asia, como dijimos, pero también está en una costa, la costa del Mar Negro. Entonces, eso nos causa dos situaciones. Una, pues que puede salir y entrar y el comercio la ha favorecido y las relaciones diplomáticas, pero pues también es un espacio codiciado por los países que no tienen salida al mar. Y cada uno de esos países, claro, pero por supuesto que se les ha de antojar en algún siglo o en algún momento el tomar posesión de este territorio. Imagínense nada más. Yo creo que ninguna de nosotras podemos entender eso de que amanezco con ganas y le tiro un misil ¿cómo se llama? Mando mis ejércitos a conquistar un territorio. Se me hace, pues, para nosotras incomprensible. Ahora, ahí les va. ¿Con quién limita? Con Rusia. Siempre limitar con un imperio, ¿verdad? Y bueno, tan agresivo como ha sido Rusia desde hace muchos siglos, es un problemón. También con Armenia, que por ser cristiana, Armenia, pues pudiéramos pensar que pudiera ser aliados. Aquí la situación es que Armenia también es imperialista. Armenia también tuvo su imperio. Georgia también tuvo su imperio. Entonces, estos vecinitos, pues son vecinos un poco espinosos.
También va a ser vecino de Azerbaiyán, pues por eso nosotros estamos en esa zona, y de Turquía. Ahora, ellos todos están en la zona caucásica. ¿Por qué? Porque o los cruza o los limita el Cáucaso, ¿sí? El Cáucaso, que es una cadena montañosa que hizo la diferencia a través de los siglos. Porque el Cáucaso o frenaba o dirigía las migraciones, ¿no? Por milenios. Tú llegas y ves ese macizo montañoso, pues tu líder tiene dos opciones. O le das toda la vuelta y ahí te lleva, ¿no? La orilla de la montaña, o lo brincas y ya, pues ya, si logras llevar a toda tu tribu por arriba, ¿verdad? Pues ya te fortaleces y puedes llegar a espacios muy diferentes. Ya se han sido las migraciones por milenios. El país es muy pequeño, 70,000 kilómetros cuadrados, pero interesantemente tiene una gran variedad de paisajes y de climas. Entonces, como tiene gran variedad de paisajes y de climas, pues tiene muy diferente fruta, muy diferente verdura, tiene muy diferentes vestidos, ¿no? De frío, de calor, de otoño, de invierno, etcétera. Y eso, pues, para ellos es muy rico como historia y para nosotros como turista, pues va a ser algo muy bueno. Fíjense que Georgia, sí, es el nombre que le dieron los extraños. A eso se le llama exónimo. Cuando la historia del mundo le da un nombre a algo, pero los que están ahí adentro no se llaman a ellos a sí mismos así. Entonces, Georgia es un nombre medieval, más o menos tiene 700, 800 años, y se lo dieron los europeos. No hay una razón específica, pero se sospecha que fue haciendo alusión a la devoción a San Jorge. Entonces decían, los georgianos, ¿no? Los que creen en San Jorge. Y pues la asociación es muy sencilla. Pues, si alguien es georgiano, pues es porque vive en Georgia, ¿no? Eso es lo que se supone. Más o menos siglo XIII. El nombre oficial del país, oficial en su idioma, es Sakartvelo, Sakartvelo, es decir, la tierra de los kartvelianos. ¿Por qué kartvelianos? Bueno, como en muchísimos países, ellos creen que su antepasado legendario se llamó Kartlos. Entonces, la nación, ¿verdad?, que se formó a través de ese antepasado son kartvelianos. Y Sakartvelo en la tierra de los kartvelianos. El nombre es hermosísimo en el idioma de ellos, en el alfabeto de ellos, porque es un alfabeto increíblemente redondito, redondeado. El alfabeto de los georgianos es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Está catalogado como patrimonio cultural inmaterial, porque es único, igual que su idioma. Este alfabeto tiene tres vertientes. Nosotros pues nada más vamos a poder observar la moderna, ¿no? Porque pues vamos a ver eso. Pero sí vamos a estar en algunos museos y en esos museos vamos a poder ver libros, pues, que son tesoros nacionales, ¿verdad? Del siglo XIII, del siglo XVII, etcétera. A lo mejor nosotros no identificamos las diferencias. Digo, no es como que seamos expertas, ¿no? En alfabeto georgiano, pero de los estudiosos sí marcan las diferencias y, por ejemplo, la iglesia georgiana, pues utiliza dos tipos de ese alfabeto, no es solamente el moderno. ¿Existen dialectos? Sí, sí existen dialectos, pero como es muy pequeño el país, se les exige como de manera oficial que tengan que hablar georgiano. O sea, es muy sencillo, ¿no? Controlar pues el tipo de idioma con el que se relacionan, etcétera. Y bueno, la escuela, ¿no? Que afortunadamente también es obligatoria. Como les decía, el idioma georgiano, que utiliza su propio alfabeto, es uno de los idiomas más antiguos que aún se hablan en el mundo.
Y nos dicen los expertos y los georgianos, no está relacionado con ningún otro idioma. El alfabeto georgiano, creado en el siglo III, es uno de los 5 sistemas de escritura independiente utilizados en el Cáucaso. Entonces, nosotros nos vamos a ir a Armenia y vamos a poder ver otro, ¿sí? Y si subiéramos a Rusia, veríamos otro alfabeto. Cada uno de ellos fue, de alguna manera, desarrollado para poder escribir la Biblia. ¿Cómo ven? ¿Sí? La relación de la difusión del cristianismo y la preciosura, ¿no? De ya pasar a la historia teniendo un alfabeto, pues es muy, pero muy cercana, no tiene ni 2000 años. En el caso de ellos, pues tiene como 1600, 1700 años de existir. Solo para recordar, la fecha histórica de creación de el primer alfabeto, que es el que ya desarmó, ¿verdad? Esta idea de la prehistoria, es 3100 antes de Cristo. 3100 antes de Cristo. Ahí es donde se separa la prehistoria de la historia. Historia solamente en una nación, en un grupo social, solamente existe si hay escritura. 3100 antes de Cristo, si lo comparamos con el 300 de nuestra era, con el 400 de nuestra era, pues podemos ver que estaba atrasadón, ¿verdad? Ese pendiente, ¿no? De la creación del alfabeto. Algo que se me hizo muy, muy, muy lindo y además como muy, que nos habla del tipo de personas, es la forma en que se saludan. Nosotros decimos, hola, buenos días, ¿no? Buenos días, buena suerte, que descanse, ¿no? Depende. Los georgianos se saludan con un apretón de manos y dicen, Gamarjova, Gamarjova, que ganes. Fíjate, que ganes. No te dicen en qué, pero eso significa, nos habla de un tipo de persona, ¿no? El que tú lo que le deseas a una persona, pues que la sientes cercana. Sí necesito que entendamos que tanto idioma como alfabeto ha sido a través de los milenios un orgullo nacional. Y gracias a que ellos no permitieron ni que les pusieran otro idioma, ni otro alfabeto, cuando se debilitaban los imperios, les podían decir adiós. Porque ellos seguían siendo un núcleo de quienes, de ellos, ¿no? Los herederos de Carlos. Entonces, por favor, la identidad nacional no solamente va a estar en su sangre, en su etnia, sino en su idioma y el uso de su alfabeto. La actual bandera de Georgia data del siglo XV. El elemento central de la bandera es la cruz de San Jorge, que es considerado patrón nacional. Patrón nacional y además pues es venerado en todas las casas. Muchos de los niños traen, cuando van en el colegio, traen su mantón blanco con esta bandera roja, y ellos pues saben que es San Jorge, ¿no? Ahorita, más adelantito, les voy a platicar de una santa, se llama Santa Ninó. Ella se supone que es sobrina de San Jorge y se supone que pues es la gran difusora del cristianismo en Georgia. Ahorita, cuando ya avancemos un poquito, que lleguemos al cristianismo, les voy a platicar de esta santa, Santa Ninó. La capital de Georgia es Tiflis, que en muchas partes se escribe Tbilisi, que está muy difícil, ¿no? Tiflis. Desde el 2012, lo tuve que poner en letra porque se me descuadró, 2012, ahí está, se me descuadró el formato, perdón, y se hacía una cosa gigantesca. El Parlamento tiene su sede en otra ciudad que se llama Kutaisi. No vamos a estar ahí. Pero eso sucede mucho en los países que son muy chicos y que no terminan de estar en paz. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Separan sus poderes para poder defenderlos, ¿no?
en caso de una invasión, en caso de un golpe de Estado, bueno, a lo mejor toman una ciudad, pero pues ya tienen la oportunidad de defender alguno de los poderes, ya sea el legislativo o el judicial. Entonces, esto sucedió pues hace casi 10 años. La población actual de Georgia es alrededor de 4 millones de habitantes. Así que vamos a poder saludar a cada uno de ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una zona metropolitana, ¿no? De ese tamaño. Georgianos, pues son como un 84%. Vamos a cerrarlo en 85%. Los demás, más o menos, pudieran ser azeríes, que ustedes ya saben que son de Azerbaiyán, armenios, por supuesto, ¿verdad? Y rusos, sin duda, no hay duda. ¿Por qué son minoría? Porque los georgianos quieren Georgia para ellos, ¿verdad? Entonces, no es que sean los más, digo, son amables y son fabulosas personas. Ustedes van a ver que es gente muy cálida, pero pues Georgia para los georgianos. Y eso hace pues que las personas que migraron en alguna década, tal vez los hijos o los nietos, pues decidan reincorporarse, ¿no? A sus raíces. Georgia se divide en 9 regiones, ¿sí? En 9 regiones. Y también tiene 2 repúblicas autónomas. Esas 2 repúblicas autónomas, nosotros ni las vamos a ver, ni oler, ni nada. Está absolutamente prohibido que te acerques. ¿A qué te vas a acercar? Es como si cuando estaban los del ejército zapatista, todo lo que daba, tu fuerza querías ir a San Cristóbal de las Casas. No ibas a Chiapas. ¿A qué? Digo, más o menos sí la cosa. Entonces, estas 2 repúblicas autónomas, ustedes tranquilísimas, nosotros ni cerquita ni nada. Y ahorita está totalmente es por escrito. O sea, ellas no están invadidas como en Azerbaiyán. Que aprovecho esta nota tremendísima que salió exactamente el día que vimos Azerbaiyán. Yo creo que no les llegó la nota que el cese el fuego fue 9 horas después. O sea, sí te dice todo el mundo que explotó una bomba, pero luego no te dicen que terminó. Solamente, ni siquiera un día entero, ni siquiera 24 horas hubo el fuego, pero lo más interesante de esto, muy interesante, es que ya se firmaron nuevos acuerdos. Entonces, una situación dolorosa tanto para Armenia como para Azerbaiyán, que tenía 35 años de antigüedad. Pues fíjense que en nuestro tiempo, cuando los vayamos a conocer, va a presentar de los primeros avances después de 35 años. Entonces es algo bueno para algunos de las personas que están ahí, va a ser algo malo, obviamente, ¿verdad? Para los armenios que se amacharon a estar en ese espacio y ahorita pues se tiene que reacomodar. Vamos a estar al pendiente y a ver qué nos cuenta el guía, ¿no? Porque el guía, tanto de Azerbaiyán como de Armenia, van a tener una opinión diferente. Nosotros la vamos a oír y vamos a hacer nuestro contraste. El 41% del territorio de Georgia está cubierto por bosques y el 25% del territorio de Georgia se encuentra dentro de parques nacionales protegidos. Georgia alberga unas 5.600 especies de animales. Entonces, lo que es el orgullo nacional no solamente implica una idea de unión o una idea de antigüedad, realmente implica una idea pues como de veneración, ¿no? A su territorio. Entonces, lo cuidan, aprenden de ecología, entre ellos no tienen que darles una clase de ecología porque sus abuelos y sus padres pues manejan el cuidado de la tierra de una manera increíblemente consciente, ¿no? Pues es su tierra, es muy poca y ellos ahí quieren quedarse. La constitución de Georgia es la de una democracia representativa. Obviamente, pues ellos también empezaron su historia desde 1991
y claro que han tenido sus golpes de Estado y sus revoluciones. Una de ellas, pues, es la famosa Revolución de las Rosas. Nosotros lo que vamos a disfrutar de Georgia son los frutos, las consecuencias de esa Revolución de las Rosas, porque trajo amplísimos cambios en cuanto a la seguridad personal, los derechos humanos, la convivencia con organismos externos, obviamente la economía, ¿sí? Y cuando hay mejoras en economía, pues tenemos mejor educación, mejor salud, mejor servicios, y ahí es donde, clic, pudieron ellos amarrar y empezar a ofrecer servicios turísticos. Esos servicios turísticos les traen una derrama económica y ¡pum! Empiezan, ¿no? En los círculos virtuosos. Ahí van para arriba, ahí van caminando. Eso es lo que vamos a ir a disfrutar. Ahora, en este mundo de la política, nadie sabe para quién trabaja. Georgia pidió hace años, ¿verdad?, su anexión a la Unión Europea. Y pues no avanzaba y no avanzaba y bueno, hay muchas cosas a considerar. En el 2016, cuando Georgia ya fue estado asociado, pues alcanzó algunos derechos, muchas obligaciones, ¿verdad? Pero algunos derechos. Lo interesante es que en el 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, como Georgia ya era estado asociado, pudo poner como por derecho propio, ¿verdad?, una solicitud de urgencia. ¿Por qué? Pues porque Georgia había sido parte de Rusia, de la URSS. Entonces dijo, a ver, o sea, no es posible que ustedes me dejen solos con esta injusticia. La injusticia es la invasión de Ucrania, ¿ok? Entonces, 2022, ¡pum!, Georgia subió uno o dos niveles que ya va a ser muy posible si Georgia sigue cumpliendo, que ellos son los principales interesados, pues van a ser parte de la Unión Europea en pleno. La economía georgiana ha girado tradicionalmente alrededor del turismo del Mar Negro, el cultivo de cítricos, té y uvas. Ellos tienen manganeso y cobre. Y pues ahora que está de moda el vino tinto, claro que le están metiendo muchísima cabeza, ¿no? Imagen, publicidad, experiencias y todo al vino tinto. Ellos, su energía es limpia, es hidroeléctrica, ellos no tienen energía nuclear. Entonces, pues también habla, ¿no?, bien de cómo van las cosas. Sí vamos a tener que degustar, ¿no? Degustar vinos, y sí vamos a tener que, pues, tomarle foto a la etiqueta para aprender. Georgia es famosa por sus vinos por una razón. Desde la antigüedad se ha mantenido la tradición de elaborar estos vinos en tinajas de barro enterradas en el suelo. Entonces, pues todo es diferente, ¿verdad? No hay madera incluida, obviamente pues no está ahumada, ¿no? En algunos casos la madera, Entonces es interesante. Las vides pues son de ellos, son trabajadas por ellos, ¿verdad? Y me encontré por ahí, los hallazgos arqueológicos han encontrado prueba de que estos valles del Cáucaso domesticaron la vid exclusivamente para la producción de vino, ¿sí? Desde el Neolítico. Les recuerdo que el Neolítico es 10,000 años antes de Cristo. Imagínate nada más. Entonces, vamos a tener que tomar vinito. Ay, fíjense que sí. Ay, qué barbaridad. Ni modo. Todo sea por la cultura, ¿verdad, Celis? Nos dice la historia nacional que el primer estado georgiano fue el reino de Colchis.
la famosa Cólquide. ¿Famosa por quién? Por la mitología griega. ¿Ok? Muchas personas que no se meten a fondo en los mitos griegos conocen la palabra. ¿A dónde fue Jasón? A la Cólquide. ¿A qué fue a la Cólquide? Por el vellocino de oro. Conocen la palabra, pero no tienen idea que está perfectamente establecido que la Cólquide, la famosa Cólquide del mito de Jasón, es parte, bueno, fue parte, ¿verdad?, de este espacio que nosotros ahora le llamamos Georgia. Clarísimo debemos de tener, porque pues vamos a ver muchas cosas y vamos a ver muchas influencias, ¿sí? Georgia ha sido conquistada e influida por muchos poderes extranjeros a lo largo de los siglos. Pero ¿cuál va a ser la situación? Bueno, hay una situación doble. En primer lugar, si estos poderes extranjeros duraron poquito, pues imagínate el desequilibrio. O sea, nada más llegas, guerreas, tomas lo que puedes, te vencen los georgianos y te vas. Imagínate el desequilibrio, el descalabro económico. Eso es muy malo, ¿no? En una historia de 4,000 años. Pero en el caso de esta región, los poderes extranjeros se quedaron siglos. Entonces, comida, aprenden, ¿no? Uno de otro. Vestimenta, uno de otro. Las historias, ¿no? Lo que le cuentan a un niño, lo que se ve, las técnicas de arquitectura, de pintura, el tipo de vestimenta, se van mezclando. ¿Cómo vas a tener 200, 300 años bajo los persas y te vas a quedar sin aprender nada de los persas? Bueno, cuando estemos allá, vamos a poder decir, ay, mira, esto me suena a Turquía, ¿no? Por ejemplo. Ay, mira, esto me suena a Rusia. Y van a tener razón. Van a tener razón. ¿Por qué? Porque en los diferentes siglos van a tener muy diferentes influencias. Ahora, yo quisiera, por favor, les dije que este día va a ser día de cuentos de hadas. Yo quisiera, por favor, platicarles una historia que es importantísima en la literatura universal, pero bueno, Georgia mucho más, porque se cree que es desde el 2000 antes de Cristo. Eso lo lleva a la validación de que el reino de Colquis estaba más o menos en el 2000. Pero fíjense, si nosotros conocemos la historia de Prometeo, el que le robó el fuego a los dioses y lo trajo aquí, y por castigo lo encadenaron a un monte y un águila le quitaba, ¿no? El hígado todas las noches. Digo, perdón, todos los días. En la noche lo cicatrizaban. Y a la mañana siguiente regresaba el águila y le volvía a deshacer, ¿no? Lo que eran los dentros. Si nos acordamos de Prometeo, pues está muy interesante el poner qué fue el primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? Porque si nosotros le creemos a los georgianos, Prometeo es una historia que salió de Georgia. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un héroe cultural, ¿sí? Que se llama Amirani. Está bien fácil el nombre, Amirani. Este Amirani no es que le haya robado el fuego a los dioses. Lo que le robó fue la técnica del uso del metal, que al final de cuentas, pues está directamente relacionado, ¿verdad? Lo que es el fuego, pues con un herrero, por ejemplo, el fuego con la metalurgia. Este hombre fue encadenado a esta cadena montañosa que se llama Cáucaso, ¿sí? Y por supuesto que le quitaban le arrancaba el hígado, el águila, etcétera. Entonces, nosotros
tenemos que decidir. Y siempre recordar, Grecia es el jovencito que aprendió de los viejos. Nada más que a nosotros nos tocó lo que Grecia le enseñó a los romanos, ¿sí? Pero Grecia va a ser el adolescente que va a aprender de los persas, de los egipcios, y bueno, ahora nosotros estamos aprendiendo que hasta un poco más allá. Y la prueba de que los griegos llegaron hasta Georgia, pues es uno de sus más importantes mitos, que es el de Prometeo. Yo se los dejo ahí y lo podemos platicar, ¿no? Lo podemos platicar. Ahora, nosotros vamos a tener un poquito más. En el mito griego, los hermanos, el hermano de Prometeo, pues se casó con Pandora y que fue creada, fue una mujer creada, y así empezó la idea de los humanos, ¿ok? Allá, en Grecia. Aquí en Georgia no se meten. Amirani no es como que el creador o no creador o el benefactor, no. Pero sí unen este mito, el de Amirani, que por ser Georgia le vamos a decir leyenda, es una leyenda de la cultura georgiana. Sí lo unen a este hombre Kartli, de donde los georgianos dicen que vienen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta idea? Pues que ya cuando los georgianos tuvieron una idea de nación, de identidad, pues ya manejaban el metal, ¿no? Porque uno de los grandes héroes le robó los secretos a los dioses. Después de que se hizo todo, los castigos, las persecuciones y todo, pudo haber una unificación. Ahí es donde viene esta idea, ¿no? De un rey, y hasta nos ponen el nombre. Entonces, Cartlos, vamos a tenerlo así como cuando hablamos del Minotauro, ¿no? Que decimos el rey Minos, así. Vamos a tener que muchas veces Cartlos, pues es una persona, un personaje mítico, si quieren, uno. Pero por lo visto le decían Kartli a cada rey. Kartli, como el rey. Entonces, estas palabritas, a lo mejor nuestros guías, pues no las van a estar platicando, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener, pues, una idea muy clara, ¿no? No hablamos por georgiano, pero ya vamos a saber, pues, de qué se trata. Quién es Kartlos o quién es un Kartli. Vamos a más o menos entender. Yo les puse este mapa para que nosotros viéramos la famosa Cólquide, ¿sí? No es muy metida. Nosotros sí vamos a estar muy metidos en el territorio georgiano. La Cólquide es la costa, porque pues los griegos llegaban en barco, bueno, pues ¿qué tanto podían entrar? No llevaban caballos, ¿sí? Entonces la Cólquide es la costa. Pero sí me gustaría, por favor, que vieran este mapa. Está en verde y dice Cólquide, pero luego lo amarillito dice Iberia. A ver, por favor, escúchenme. Iberia, de aquel tiempo, de este lugar, era con H. No hay que hacernos bolas porque para nosotros Iberia es España, y con toda razón, porque ahí viven los iberos. Pero acá no, acá era una Iberia latina, ¿verdad? Con H. Pasan los siglos, llegan los diferentes alfabetos, la palabra se pronuncia Iberia y se pierde la H. Pero no no nos confundamos, por favor. No tiene nada que ver España con este pedacito. Fue una letra que se la comió la historia, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas van a estar entrando y saliendo por esta situación del mar?
por esta situación que los griegos conocían perfectamente las rutas. Sí, ya vimos el mapa, Celia. Sí, muy bien. Pues ese, exactamente. Pues el intercambio de culturas, el intercambio de religiones, el intercambio de prácticas. Entonces, yo quisiera, por favor, que entendiéramos algo. El zoroastrismo persa, pues claro que es antes del Imperio Romano, antes del cristianismo. ¿Perduró? Sí, sí perduró. Pero la difusión, pues son en tiempo de los griegos. Ahí les va. Nosotros vamos a tener que con esas idas y venidas, ¿no? De los comercios, de las guerras, etcétera, va a pasarse un dios que se llama Mitra. Así, Mitra. Este dios va a estar relacionado pues con el sol. Pero necesito, por favor, no es que quiera hacer las bolas de veras, pero necesito que entendamos algo. El dios Mitra de la antigüedad, así antes del imperio, tiene mucho que ver con el zoroastrismo. Entonces es una cuestión mística, es una cuestión pues del bien y del mal, de la lucha de la luz y la oscuridad. Nada más que va a suceder algo. Este dios Mitra va a llegar de carambola, ¿no? Así como las pelotas de billar, así, de carambola a los ejércitos romanos, paganos, claro, ¿verdad? O sea, politeístas. Estos ejércitos, estos soldados no tienen educación. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Los ejércitos, los soldados de a pie no son personas que estudiaron en sus pueblos ni nada. Y el Mitra, que perduró, que realmente perduró, y hasta vamos a estar en un templo de Mitra cuando estemos en Armenia, va a ser otro Mitra. Por favor, si quisiera, por favor, que entendiéramos eso. Va a ser un Mitra relacionado pues con la sangre de un toro, con las cuevas, con los misterios, con las iniciaciones, muy diferente al Mitra del zoroastrismo como muy espiritualizado, ¿ok? Entonces, de veras, no quiero confundirlas, pero sí necesito decirles, el Mitra original es un Mitra muy puro, muy espiritual, y el Mitra que evolucionó por las ideas y las prácticas de esa soldadesca inculta romana, pues es lo que va a crear los rituales, los templos, las cosas para venerar a Mitra. Esa es la que nosotros vamos a poder ver, porque es la que perduró, ¿ok? Pero no es la original. Por favor, si quisiera, pues, comentarles eso, y me gustaría, si hay preguntas o algo, por supuestísimo, prenden el micrófono e inmediatamente, yo les contesto. Ahora, si nosotros pensamos en este Mitra, vamos a pensar en un joven casi siempre con un cuchillo en la mano y partiéndole el cuello a un toro. Así lo vamos a ver en pinturas, en mosaicos, lo vamos a ver en muchísimas estas esculturas, en bajorrelieves. Ese Mitra es el moderno, ¿sí? Es el moderno. Él es el que al matar a ese, ¿cómo se llama? Toro, le devuelve la posibilidad de la gracia o la virtud, digamos, ¿verdad? El quitar el pecado, la violencia a este mundo. Eso es lo que se pudiera pensar del original. Dentro de los romanos, pues es el gran poder, ¿no? Que tenía Mitra, él, para poder dominar. Fíjense, pues es diferente, ¿no? Es bastante diferente. ¿Qué es lo que nos dicen algunas personas, no todo mundo, algunas personitas?
Ay, les va a doler el corazón, pero pues yo tengo que decirles que de ahí salió San Jorge. Porque acuérdense que San Jorge, pues, no es ni santo desde hace 60 años. Porque si siguiera siendo santo, querría decir que la Iglesia Católica cree en dragones. Y pues la Iglesia Católica no cree en dragones, ¿verdad? Les volteé la forma esta de Mitra, porque fíjense que este Mitra matando al toro es increíblemente, la verdad, increíblemente parecido al joven San Jorge matando un dragón. ¿Sí? Entonces, yo les dije que les iba a doler el corazón, pero si tú estás acostumbrado a venerar, ¿no? A este tipo de imágenes, y luego llega otra imagen con alguien a caballo, clavándole una lanza, ¿no? A un animal pues, pesado y con el cuello y así. Es sencillo, ¿no? Ir caminando. Pero ya les dije, solamente algunas gentes lo dicen. Y allá en Georgia nunca lo vamos a decir, porque como ellos sí creen en San Jorge, pues no lo vamos no vamos a estar ahí metiendo la pata para que se enojen con nosotros. Ahora, vamos con la Cólquide. Vamos con la Cólquide. El actual territorio de Georgia fue la antigua Cólquide, hacia la que Jasón, el mítico héroe griego, viajó en busca del vellocino de oro. A mí me pasó por muchísimos años que no tenía la menor idea que era un vellocino y pues como era de oro, pues yo me imaginaba que era muy valioso, ¿verdad? Resulta que un vellocino es simple y sencillamente la piel de un carnero. En Monterrey le decimos salea, no sé si en Sonora también se usa la palabra, ¿no? Que los limpian muy bien y te regalan ahí la salea para que el niño, ¿no? Tome la siestecita o para que tú lo utilices de tapete. Ese es un vellocino, la piel, pero completita, ¿no? Así con los pedacitos así de las patas y todo, y con la cabeza, con lo que es la cabeza y los cuernos. Así es como te la platican, ¿no? Te la platican. No es que estuviera, ¿cómo se dice? Disecada, ¿no? Porque pues era de oro, pero bueno, así la pintan. Les voy a contar la historia. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si nosotros vamos a andar allá, tenemos que saber de dónde salió Jasón, pero lo más importante de todo, wow, ¿a quién se llevó Jasón de la Cólquide? ¿Y qué pasó con esa pareja? Entonces, les voy a contar esta historia. No estoy diciendo que es historia georgiana. Esta historia es de los mitos, de la mitología griega, pero es importantísima. O sea, entre la Odisea y la Ilíada, pues el número 3 es Jasón y los argonautas. Entonces, fíjense, como todo mito, ¿verdad? Empieza con una pelea entre hermanos. Uno de estos hermanos es el papá de Jasón. Cuando ve el peligro, pues el papá de Jasón manda a su hijo hombre lejos de una ciudad griega que se llama Yolco, con Y, Yolco. ¿Por qué lo manda lejos? Porque al parecer el papá no se vio en peligro de muerte porque al final de cuentas era su hermano. El hermano, sí, o sea, el tío de Jasón se llamaba Pelias. Y ese nombre es el que todo el tiempo se habla. El tío de Jasón se llama Pelias, se llamó Pelias. Entonces, el papá de Jasón, medio exiliado, medio preso, medio lo que quieras, el tío de Jasón en el trono, toda la riqueza. Jasón, cuidado y estudiado, entrenado por un centauro. ¿Qué es lo que te están diciendo? Pues que tuvo una educación de primera, ¿verdad? En cuanto a las artes de la guerra,
fortalecimiento de ¿cómo se llama? Voluntad, todo, todo. Ese centauro se llama Quirón y es muy importante. Es de los meros meros, ¿no? En la mitología, para que no sintiéramos que el maestro allá era un segundón, no. Era el centauro Quirón, ¿ok? Pelias, con el miedo de que él usurpó y que él usurpó, pues claro que le pidió al oráculo pues alguna nota, alguna luz, ¿verdad? De pues quién iba a ser su enemigo. Y ahí es donde está la maravilla de los mitos griegos. El oráculo le dijo que no se fiara de un extranjero que llegara a su presencia utilizando una sola sandalia. Entonces dijo, Pelias, pues qué cosa tan rara, no sé interpretar el oráculo, porque pues una sola sandalia, pues no sé. Entonces Pelias siguió viendo enemigos por todos lados porque él era un usurpador. Pero cuando cumplió 20 años Jasón, Quirón, ¿verdad? O sea, el centauro, pues claro que le platicó de su ascendencia, pues él era un príncipe y tenía derecho al trono. Entonces agarra sus cositas y se dirige a Yolco, y al pasar un río, una de las diosas le pone una prueba. Ahí se transforma, ¿no? En anciana y le pide ayuda. Y Jasón la ayuda, aunque supuestamente tenía prisa y no sé qué ondas, la ayuda. La diosa hace más difícil, ¿no? La corriente y el lodo y el de esto y lo demás. Y Jasón no suelta a la viejita y logra pasarla a la otra orilla. Y pierde una sandalia. Y avanza con una sola sandalia. Pero, la diosa ya lo traía en la mira y además pasó la prueba, ¿no? De que había ayudado a una mujer mayor, una mujer anciana, a pesar de que se puso difícil la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el muchacho, pues, con hambre, con sed, lo que quieras, despojado de lo poquito que traía, y Pelias, pues, ve que es un extranjero. Él no tenía por qué reconocerlo como sobrino. Él lo había dejado de ver de niño o tal vez de bebé. Este era un hombre de 20 años y le da miedo, porque recuerda el oráculo. Hay dos versiones del mito, dos. Una que Pelias dijo, este es mi enemigo y lo tengo que mandar muy lejos, y le pidió el vellocino de oro que estaba en la colquia. Esa es una versión. La otra versión es que Pelias, en una situación de pues sabiduría, de inteligencia, ¿no? Sí reconoce al muchacho, lo recibe y como prueba de confianza le hace una consulta. ¿Tú qué harías si alguien llegara a tu sala queriendo arrebatarte el trono? La segunda versión, el tío le pregunta a Jasón eso. Y Jasón, según la segunda versión, le contesta, lo mandaría tan lejos como la Cólquide con una tarea imposible como es la recuperación del vellocino de oro. Entonces, con la segunda versión, se supone que el propio Jasón puso su castigo, ¿verdad? Pero bueno, son dos versiones, igualito la una que la otra, porque tiene que irse para allá. Ahora, nosotros debemos de recordar, ¿sí? Debemos de recordar que todo el mundo griego sabía dónde estaba el vellocino. Todo el mundo griego sabía a quién le pertenecía el árbol, dónde estaba la tierra, digo, a quién le pertenecía la tierra, dónde estaba ese árbol, cuáles eran los peligros, etcétera. O sea, no es algo que fue aprendiendo en el camino, no. Era sabido. El rey se llamaba Eetes, ¿sí? El rey se llamaba Eetes, tenía un hijo varón y una hija mujer. Esa hija mujer era sacerdotisa de una de las diosas
más controversiales del mundo griego, porque fue una diosa nueva, fue una diosa que vino de Asia Central, o sea, donde vamos a andar nosotras. Esa diosa es la diosa Hécate, con H, Hécate. Y la sacerdotisa, princesa, ¿verdad? Del reino de la Cólquide, es la inolvidable, terriblemente juzgada Medea, ¿sí? Medea. La famosa pareja es Jasón y Medea. Ahora, ¿por qué les digo que sabía todo mundo quién era el rey? Porque la mitología nos dice que después de que pudieron sobrevivir todos la tripulación y el barco y lo que quieras, todo lo que es el camino, que fue un camino muy largo y muy tormentoso, Jasón fue a decirle específicamente, pidió audiencia con el rey y le dijo, vengo a llevarme el vellocino de oro. Porque quisiera que entendiéramos que se pudo parlamentar. Porque en aquel tiempo, en la antigua Grecia, todo el mundo sabía que había sido un familiar de Jasón y de Pelias, un familiar el que había llevado ese vellocino ahí. Entonces, Jasón, no sé, dice que con ese derecho, ¿verdad? De que un familiar, pues, era el que lo había logrado poseer, ¿no? Pues todo ese oro, pues fue con el rey y le dijo, vengo por lo que mi primo te trajo aquí como resguardo, no te lo regaló, está resguardado. Bueno, ¿qué tanta gente iba con Jasón? Pues un montón, porque en algunas partes te dicen que iban 60, en otras partes te dicen que 90, lo que quieras. Pero aquí lo importante, es lo interesante, es la lista de los nombres, porque hasta Hércules quiso ir ahí, ¿no? Luego ya te cambian ahí algunas cosas. Pero aquí lo importante es que entendamos que el mito, ¿sí? El mito, lo que dice es que todos los griegos querían ir por el oro de la Cólquida, de Georgia, la riqueza de Georgia. Pero ahí les va. Esa riqueza, por lo visto, porque el mito nos dice que tomó el vellocino, pero también tomó a Medea, ¿ok? Entonces, por lo visto, en el mito, la riqueza no solo, o sea, lo que ibas no solamente era por oro, por riqueza material, sino también por algo que pudiera ser la sangre, el linaje, ya que iba a haber niños, ¿verdad? De esa unión. Pudiera ser la religión, porque ella era sacerdotisa de una diosa que todavía no era muy popular en Grecia, o podía ser la cultura. Entonces, lo que es el mito de Jasón es muy interesante para darnos una idea de la importancia que desde la antigüedad tenía la riqueza material, el linaje, la religión, pues pagana, ¿verdad? De aquellos tiempos, o el conocimiento de los países donde vamos a estar nosotros de visita. ¿Ok? Por favor. Ahora, ¿qué es lo que le va a decir el rey? Nada sonso. O sea, el rey sabía perfectamente que el que quisiera podía querer ir a tratar de agarrar el vellocino. Pero pues el vellocino estaba ahí porque era imposible agarrarlo. Número uno, porque había dos toros gigantescos y que escupían lumbre o que respiraban lumbre o que echaban lumbre, depende del mito, que andaba por ahí, ¿no? Alrededor. Y claro que era tremendo poder acercarte al puro árbol. Pero en el árbol había una víbora gigantesca que nunca dormía, que estaba resguardando el vellocino. Entonces, pues ya tenemos un segundo obstáculo. Entonces, si a alguien se le ocurría, pues o lo mataban los toros o lo mataba la víbora. Pero ¿qué vamos a tener? Que el rey le dijo a Jasón,
le puso a Jasón 3 pruebas, no nada más 2. Le dijo que primero tenía que dominar a los 2 toros y ponerlos en una yunta, o sea, uncir, ¿no? En una yunta. Luego, arar un campo. En ese campo arado, sembrar unos dientes de dragón, si quieren, que le había dado una diosa a este rey, y los tenía guardados. No le dijo qué iba a pasar. Pues ahí era donde estaba la trampa mortal, ¿verdad? Y después de eso, ya se podía ir a tratar de, ¿cómo se llama? Derrotar a la víbora. Y así pasaba las 3 pruebas, claro que se podía llevar el vellocino. El rey feliz de la vida porque nunca iba a suceder. Pues sí, pero la mitología nos dice que Medea se enamoró perdidamente de Jasón en el momento que lo vio. ¿Ok? Entonces Medea hizo lo necesario para que no le sucediera nada, pues a este nuevo amor, ¿no? A este gran héroe que había llegado de tierras lejanas. Entonces, acuérdese que eran 3 pruebas, pues ella le dio 3 soluciones. Lo primero fue que le dio una poción mágica para que los toros no le pudieran hacer daño, ¿sí? Lo segundo fue revelarle lo que iba a suceder con esos dientes que se sembraron, ¿sí? ¿No quieres un cafecito? ¿No? ¿Estás bien? Con esos dientes que se sembraron, porque nadie de los que habían podido llegar a ese nivel sabían que de esos dientes iban a surgir guerreros y que esos guerreros en automático se iban a ir en contra del, pues del que estuviera ahí. Medea le dijo, número 1, agárrate porque van a surgir guerreros. Y número 2, son guerreros ciegos, guerreros que pues acaban de salir ya adultos, ¿no? Tira una piedra entre ellos, los vas a desconcertar y van a perder interés en ti y se van a pelear entre ellos. Y así sucedió. Y por último, pues Medea lo que hizo fue dormir a la serpiente. ¿Sí? Dormir. No fue Jasón. Medea, pues fue la forma en que lo ayudó. Entonces, aquí les puse esta linda, linda ilustración. Pudo Jasón tomar su vellocino, que era la prueba absoluta, y ya con eso, pues iba a poder regresar y tener el trono. Nada más que se llevó a los 2 hijos. Ay, Dios mío de mi vida. A los 2 hijos del rey. Entonces, no solamente le robó la riqueza material, o sea, el símbolo del vellocino de oro, sino que también se robó a el heredero, ¿sí? Al muchachito, al hijo, el heredero, pues porque era hombrecito, y además se llevó a la sacerdotisa de la deidad tan importante como era Hécate. Pues eso es un despojo, ¿no? Es un despojo absoluto. Te llevas el vellocino, te llevas al hijo, te llevas a la hija. ¿Cuál es la situación aquí? Pues muy fuerte, donde empieza pues toda esta leyenda terrible, ¿no? Leyenda negra de Medea. Se supone que el rey pues, era un rey poderoso, era un rey que tenía barcos, que tenía soldados, que tenía pues manera, ¿no? De defenderse y de atacar. Entonces, por supuesto que salió a perseguir a Jasón en su barco que se llamaba Argos. Por eso es Jasón y los argonautas, porque son los marineros de la embarcación que se llama Argos. Dice una de las versiones que es terrible, terrible. Dice una de las versiones que Medea mató a su propio hermano, lo cortó en pedazos y lo empezó a tirar al mar. De tal manera que el rey, en la desesperación de poderle darle sagrada sepultura a su único hijo, iba desviando, ¿no? La persecución para poder recoger los pedazos de este muchacho. Es una cosa horrorosa. Otras versiones dicen que Jasón dio la orden y que Medea
estuvo de acuerdo en seguir casada con Jasón. No, una es tan mala como la otra, pero en la que yo les voy a contar, Medea es la absoluta responsable, la que ideó esta situación. Ahora, llegan a Yolco, entregan el vellocino, hacen una cosa horrorosa ahí porque hay desmembramiento y cocimiento de cadáveres y una cosa horrorosa, y no logran tomar el trono porque había otros, estos pretendientes con la misma sangre, ¿no? Eran primos, sobrinos, que le hicieron la guerra y fueron expulsados, tanto Jasón como y Medea, como los hijos de Jasón y Medea. Ya habían pasado los años suficientes como para haber tenido niños. Pues ahí les va. Ellos se van a Corinto, se van de Yolco a Corinto. ¿Por qué el mito te dice que vivieron 10 años felices y que los niños crecieron y que poco a poco ellos estaban seguros que iban a poder retomar el trono que le tocaba a Jasón? Bueno, no sabemos, pero el mito nos da todos esos detalles. Por lo visto, Jasón no tenía tan seguro que iba a retomar el trono, porque en un momento determinado, el rey de Corinto le dice a Jasón que se case con su hija, la princesa de Corinto, para que Jasón sea el heredero al trono de Corinto. Era un ofrecimiento en ese momento ya. Nada de que si Yolco y que si más adelante. Ahorita te casas y te proclamo heredero al trono. Él le dijo que pues estaba casado con Medea. Y el rey le dijo, ¿bajo cuál ley? ¿Bajo cuál Dios? Medea te la trajiste como esclava, te la trajiste como botín de guerra. Medea es tu concubina. Puedes estar casado conmigo y si quieres, conmigo, con mi hija. Y si quieres, pues Medea puede seguir ahí porque pues era la forma en que funcionaba. Entonces, pues por lo visto, no tuvieron idea con quién se estaban metiendo. Porque cuando Jasón le fue a decir a Medea lo que estaba, pues lo que el mundo, ¿verdad? Lo que la vida le estaba ofreciendo, Medea simple y sencillamente fue, mató a la princesa, mató a sus dos hijos e inició su exilio para ella poder pues regresar en algún momento. ¿Qué es lo que te dicen de Jasón? Te dicen que, pues, viéndose perdido, volvió a Yolco, saqueó la ciudad. No está muy claro si fue él o si fue otro hijo de Jasón el que tomó el trono. Ya saben que los mitos griegos hay versión 1, 2, 3 y 15, ¿no? Y de Medea, pues está mucho más oscuro lo que sucedió con ella, ¿no? Porque dependiendo de la ciudad, es el mito, que si llegó a tal ciudad y la recibieron, que si llegó a la otra ciudad e implantó la veneración de Hécate, que si regresó a la Cólquide y como ella tenía sangre real, reinició la casa dinástica, ¿ok? Entonces, lo que yo necesito que aprendamos de este mito, porque el mito es un núcleo de verdad y luego pues se envuelve, ¿no? En nubes fantásticas. Lo que yo necesito que nosotras aprendamos es de qué tamaño era el prestigio de la Cólquide, o sea, Georgia, que uno de los mitos centrales de Grecia le roba a la Cólquide riqueza material, le roba el linaje porque se robó al hombre y le roba tal vez religión o tal vez cultura porque se roba a la heredera, ¿no? A la princesa. Eso es lo que me gustaría que quedara pues como dentro de nuestras conversaciones. Son las 12:12. Voy a dar un minutito, yo me voy a servir un café, un minutito nada más, por favor. Voy a detenerla, aquí está,
Estoy a sus órdenes para las preguntas, por favor, y espero que ustedes también tengan. ¿Quieres cafecito? Vente. A todo mundo le encantan. Es afortunadamente la Bárbara. Las trajo a la... ¿Te gusta con leche? ¿Te gusta con azúcar? ¿Así? Aquí te va. Está bien calientito, está bien rico. Llegó con las tazas. Celida está diciendo que qué lindas están las tazas. Me encantan estas tazas. Todas son diferentes. Miren, todas son diferentes. Miren, qué padre están. Bárbara se las encontró en una salidita en el Walmart y vino con 6 y le dije, compra otras. Entonces, el mismo día compró las 12 y tienen como tiene el filito dorado, venían con sus cucharadas doradas. Sí, el tamaño está bien padre. Así que a sus órdenes, tengo 12, así que sí les completo para una cenita. Ay, está calientitito el café. Miren, escuchen. ¡Qué rico! Yo sí le voy a poner leche. Me encanta el café con leche y casi nunca tengo tiempo de tomarlo, fíjate. No tengo tiempo de apaciguarme. Yo no veo micrófonos abiertos. Yo no veo micrófonos abiertos, así que le voy a dar un trago a mi café y le voy a seguir. Si Celida tiene preguntas, pues aquí la tengo muy a la mano. Levanto una ceja y yo ya sé que quiere preguntar algo. No. No. George está en Turquía, ha estado 2 veces. Me pregunta Jorge que si ya estuvimos allá. No, en Turquía ya he llevado 2 grupos y siempre hemos estado muy bien atendidos. En Uzbekistán, nadie hemos estado, ni el dueño de la agencia, ni yo. ¿Mande? Sí. Sí, y lo que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán, les recuerdo que Alfredo Suárez fue invitado, igual que muchas agencias, a este recorrido, a los hoteles donde vamos, a los restaurantes donde vamos, las carreteras donde vamos, y él me iba mandando fotos de lo que estaba viendo. Sí, y él y es esta operadora, por supuesto, ¿verdad? Les recuerdo que este viaje que estamos haciendo aquí es el que se canceló por la pandemia. Sí, esto está organizado y nos están esperando desde hace bastante rato. Entonces, vamos a estar muy bien. Vamos a estar realmente bien. Aprovecho y les recuerdo a todas las pasajeras que no vamos a andar en Madrid, Nueva York, París, ¿verdad? Vamos a andar puebleando. Así literalmente. O sea, las ciudades donde vamos son ciudades chicas y para nosotros acostumbradas a metrópolis, que dice que somos provincia, pero pues si estás en Monterrey, si estás en Guadalajara, si estás en Puebla, pues estás hablando de ciudades maravillosas. Nosotros sí sabemos lo que es pueblear. Entonces, cuando andemos en Turquía, nos vamos a acordar cuando andamos como que en Michoacán, ¿no? Porque pues son lugarcitos que tienes que conocer, pero son ciudadcitas, ¿sí? O sea, son realmente ciudadcitas. No hay ciudadzotas. Cuando estemos en Uzbekistán, pues la única vez que vamos a estar en una ciudad sota es cuando estemos en la capital, en Tashkent. Y bueno, o sea, ahí va a ser diferente. Pero las demás son ciudades de Chico para abajo. Y ya se imaginarán, en los otros 3 países caucásicos, pues estamos hablando de poblaciones que siguen funcionando, pues porque ahí está un convento maravilloso o porque está una fortaleza maravillosa, pero no es que las cosas que vayamos a ver estén en el centro de la capital, no, pero vamos a aprovechar, ¿no? Así como cuando nos vamos a la ruta de independencia o vamos por todo Oaxaca, cuando andas puebleando en Oaxaca. Ay, no, es magnífico. Entonces, por favor,
hay que acordarnos, no vamos ni Madrid, ni Londres, ni Berlín, ni París, ni nada, ¿no? O sea, pues vamos a ciudades pequeñas. Voy a volver a poner voy a volver a compartir pantalla, pues para ver qué tanto le podemos, qué tanto le podemos adelantar. Bueno, son las 12:18. Sí, sí, sí vamos, sí vamos, sí vamos, sí podemos, sí podemos. Nada más déjenme ver. Aquí está, dice, who can see your no. No, perdón, pensé que alguien había puesto un mensaje de chat. No, me equivoqué. Ok, vamos por favor. ¿Qué es lo que va a significar cuando llegan los romanos? Mire, con los romanos, pues van a llegar muchas cosas. Por ejemplo, tácticas militares, por ejemplo, sistemas de creación de carreteras, sistemas de arquitectura, el uso magnífico, ¿verdad?, de lo que es el arco de medio punto. Van a llegar formas de organización social. Es eso, en todas partes, ¿no? Donde llegó el Imperio Romano. Tenemos algunas situaciones como interesantes, ¿verdad? Donde están relacionados nombres que conocemos mucho. Por ejemplo, Nerón. Nerón sabía perfectamente dónde estaba Georgia y sabía qué productos quería de Georgia para sus, ya saben, ¿no? Sus banquetes y sus cosas, por ejemplo. También tenemos que Vespasiano, el gran emperador, pues así como son muy famosas los muros defensivos, pues para cerrar fronteras, ¿verdad? En las Islas Británicas, son famosísimos, ¿no? Bueno, pues para nosotros a lo mejor no son famosos, pero es muy importante. Igualito, un muro hecho por los romanos aquí en este espacio para defender ya de más allá, ¿no? O sea, los romanos hicieron su muro porque ya tenía controlado lo que venían más para acá y puso la defensa para los que estaban por fuera. En Georgia, muchachas, por favor. Diocleciano, y aquí, Diocleciano, el gran perseguidor de los cristianos, ¿sí? Tomó control de toda el área cuando se acabó el siglo III, ¿ok? ¿Por qué les digo Porque se supone que las santas más famosas, que allá vamos a ir a ver, fueron a dar a Georgia huyendo de las persecuciones de Diocleciano. ¿De dónde? De Anatolia, la actual Turquía. Y adivinen de dónde es San Jorge, de Anatolia. ¿Ok? Acuérdense, por favor, cuando tú estudias historia, lo que estudias son los eslabones que hacen una cadena que no debe de romperse. Tú debes de buscar. Entonces, que Diocleciano haya tomado control allá en Roma y lo que quieras, a nosotros lo que nos importa son las medidas de gobierno de Diocleciano. En este caso, una de esas medidas fueron las persecuciones en contra de los cristianos y nosotros vamos a tener que, ¡pum!, los que quisieron salvarse, ¿verdad? Pues se fueron cada vez más lejos. Y ese cada vez más lejos, pues fíjense que va a ser Georgia, Armenia y en su momento Azerbaiyán. Nos dicen diferentes tradiciones que la iglesia de Georgia la fundó San Andrés Apóstol, ¿sí? Es una tradición. No estoy diciendo que sea verdad, por favor. Es una tradición. Pero hay otra tradición que dice que la iglesia cristiana en Georgia la fundó San Judas Tadeo. ¿Por qué es importante saber estas tradiciones? Por lo siguiente.
En el cristianismo, el ser fundado por un apóstol, la iglesia que es fundada por un apóstol, tiene muchísimo más nivel jerárquico que las otras iglesias que fueron fundadas por misioneros o por enviados, ¿no? De los apóstoles. Entonces, lo que les estoy diciendo es que hay muchísimos países que después de 5 siglos de ser cristianos, pues descubrieron que los fundó un apóstol, ¿no? Y bueno, pues si hace 1500 años te dicen que los fundó un apóstol, pues 1500 años después, pues todo mundo cree en eso. Entonces, yo lo único que les digo son las dos tradiciones. San Andrés, algunas personas todavía creen en eso y están de acuerdo. Otras líneas de creyentes cristianos creen que San Judas, que bueno, aquí en México San Judas Tadeo es un santo conocido, ¿verdad? Es un santo reconocido. Te dicen también, pues porque ahí quieren juntar las cosas, ¿verdad? Que fue el propio Constantino el Grande el que mandó misioneros y ellos fueron los que convirtieron a los nobles. Es muy difícil saber eso, pero de la misma manera, pues es muy difícil negarlo, ¿no? Si no lo sabes, pues ¿cómo lo vas? ¿Por qué te vas a pelear por eso? Sí queda muy, muy bien establecido, ¿sí? Georgia, igual que Armenia, van a ser de los primeros países que convirtieron al cristianismo como religión oficial, ¿sí? Acuérdense, por favor, que el Imperio Romano no fue religión oficial con Constantino, no. Constantino dio tolerancia religiosa, no fue religión oficial. Entonces, Georgia, también Armenia, ¿verdad? De los primeros estados en el mundo en convertirse al cristianismo. Ahora, aquí es donde viene Santa Nino, ¿ok? Santa Nino. Y va a estar unida a toda la historia. Las estampitas, estas pinturas, los adornos, las decoraciones de las casas, ¿sí? El nombre que un montón de niñas, pues se llamaron Nino, ¿no? Pues esta Santa Nino se cree, ¿verdad? Que fue la que llevó el catecismo, que fue la que convirtió a uno de los reyes, pues muy importante, ¿verdad? Ella fue la que introdujo la devoción a San Jorge, Santa Nino. Vamos a tener que en los tiempos de un inicio, ¿sí? De un inicio, ellos pertenecían al patriarcado pues más cercano, digamos, que era el de Antioquía, pero pues oye, no hablaban ni el idioma, no escribían el mismo alfabeto. Pues en un inicio sí le haces caso porque pues es una orden que te dio Santa Nino, por decir algo, ¿sí? Pero pasan los siglos y no estás tan de acuerdo en que nadie que no hable griego pueda ir de obispo a las juntas de allá, porque si no, ¿a qué vas? Si nomás hablas georgiano, pues ni modo que puedas estar negociando, haciendo las cosas. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener que muy rapidito, o sea, 100 años, 150 años, a los georgianos se les hizo como muy práctico tener su propia figura allá en Georgia que nombraba obispos, no en Antioquía. Entonces, cuando estemos allá y en Armenia, nosotros vamos a oír todo el tiempo la palabra católicos, católicos, católicos. No vamos a hacernos bolas nunca, porque católicos es como decir el papa, pero de ellos, ¿ok? Católicos es el mero mero de ellos. No tiene nada que ver con católico sin sin el acento, ¿ok? Católicos. En un 2x3, ellos entendieron así como estaba la situación, siguieron haciendo esto de que ellos nombraban a los obispos, pero mandaban el diezmo.
Eso es una cosa así medio especialona, porque el patriarcado de Antioquía no puso orden. Y para el siglo VIII, que dejaron, a finales del siglo VIII, que dejaron de mandar el diezmo, pues claro que la iglesia de Georgia estaba perfectamente organizada. Tenían 300 años organizándose y ya no había vuelta atrás. Entonces, ¿van a seguir utilizando el griego? Pues sí, sí van a seguir utilizando el griego. Acuérdense lo que les digo. Cada vez que tú cambias algo, cada vez que tú te rebelas en contra de algo, es uno. Y tienen que pasar siglos, a veces milenios, ¿sí? En este caso siglos, para que te rebeles en contra de lo otro, ¿ok? Entonces, primero, yo tengo mi catolicoso. Segundo, yo te sigo, ya no te voy a dar el 10, ¿no? Después de 3 siglos. Lo que sigue va a ser la decisión de transcribir la Biblia al idioma usando el alfabeto. En el momento que se decidió, le dijeron adiós al idioma griego y empezaron a oficiar en georgiano. Aquí les puse a las chiquillas hermosas en un día de San Jorge. Quisiera, por favor, pues que vieran la columna. Ahí se ve, ¿verdad? El caballo de San Jorge. La iglesia georgiana es una de las 14 iglesias ortodoxas orientales del mundo y fue durante mucho tiempo subordinada a la iglesia ortodoxa griega, antes de declarar su propia autocefalia en 1917. ¿Por qué se fue tan lejos hasta 1917? Porque ellos fueron parte del Imperio Ruso. Y acuérdense que el Imperio Ruso tiene su propia iglesia ortodoxa. Entonces, pues ahí no fue tan sencillo. Ahora, sí quisiera, por favor, pues esto ya lo saben ustedes, ¿no? Como en muchos países cristianos, su riqueza arquitectónica está ligada a la evolución del poder de la religión. Entonces nosotros vamos a ver palacios, vamos a ver fortalezas, sí, claro, pero vamos a ver monasterios e iglesias, complejos de monasterios, y muchos de los caminos que se hicieron, pues no fue porque el rey se le antojó hacerlo, sino fue porque las mismas autoridades cristianas necesitaban hacer esas carreteras, pues para sus monasterios. Ay, mi cafecito me quedó, Dios mío, buenísimo. Sí, no lo hacemos fuerte porque luego hasta la cabeza te duele, ¿no? Actualmente en Georgia, yo les dije que el 85%, casi el 85% de la población es georgiana. Pues chequen esta estadística. Actualmente, casi el 80% de la población se clasifica como cristiana, aunque las estadísticas indican que ni la mitad es practicante. Imagínense, o sea, la URSS, la New Age, el siglo XX, la pospandemia, pues las cosas han cambiado. Pero es interesante cuando tú te pones cristiano porque perteneciste a una familia cristiana y te bautizaron y todo, aunque no practiques. O sea, hay una diferencia. Ellos no se dicen ateos, por favor. La gran mayoría pertenece a la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana. Y existe una pero de veras, pequeñísima minoría de Iglesia Apostólica Arménica e Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, o sea, son muy poquitos, pero allá andan. A quienes no le dan muy buena cabida a los testigos de Jehová. No les gusta el proselitismo. Si tú naciste católico y quieres seguir siendo católico, es tu derecho. Nosotros nacimos georgianos. Si queremos practicar o no queremos practicar, es cosa de nosotros. Pero tú no vas a estar tocando puerta por puerta de georgianos
para cambiar esta religión. Entonces, aunque la constitución es democrática, laica y todo, pues igual que en Azerbaiyán, no están sí, tan bienvenidos las personas que están tratando de jalar o de convencer adeptos, ¿no? Para estas otras religiones. Ni una mejor que otra, pero bueno, son diferentes. Empiezan a caminar los años, cae el Imperio Romano, asciende el Imperio Bizantino, pero pues vamos a tener a los neopersas, ¿no? Los famosos neopersas, los sasánidas. Y pues toda esta región va a sufrir esas situaciones. Primero Roma y después Constantinopla controlaron a Georgia hasta que el reino de Kartli estuvo bajo el control persa, bueno, neopersa, hasta el siglo IV y V. Ok, pero por luego, ¿qué pasó? Durante los siguientes 600 años hubo continuas guerras entre persas y bizantinos por el control del Cáucaso. Esto catalizó la desintegración. Ya lo sabemos, digo, es muy difícil mantenerse unido si tienes guerras por todos lados. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? La Georgia completa era Cólquide y era Iberia. Eran dos. Nosotros la vamos a conocer como Georgia Occidental, que es la que está pegada al mar, y Georgia Oriental. ¿Y qué es lo que nos dice la historia? Que la Georgia Oriental se la pasó sin ser alcanzada por los problemas ni de los neopersas, ni de los romanos, ni de los bizantinos. Por eso, muchachas, los georgianos se la pasan con energía guardada para poder volver a negociar su autonomía. ¿Ok? Esta autonomía, pues, es la que va a lograr que haya un estilo de casas georgiano, un estilo de cascos antiguos, ¿no? En espacios altos, con sus fortalezas, un estilo específico, pues porque es muy feudal. Todo el tiempo tuvieron enemigos alrededor, entonces se tuvieron que localizar, pues, en espacios altos, con sus fortalezas y una manera, pues, de tener agua o de entrar o de salir. Y también vamos a tener este tipo de que el occidente estuvo súper conquistado y el oriente muy independiente, ¿verdad? Vamos a tener las torres de vigilancia, ¿no? Porque siempre hubo algún tipo de enemigo cerquita, ¿no? En alguna parte, acechando. Como toda la región, les van a caer los musulmanes. Les van a caer los musulmanes. ¿Por qué? Pues porque la conquista musulmana no tuvo límite, nosotros lo podemos saber. Y después de los musulmanes árabes, pues van a seguir los musulmanes turcos. Entonces, los musulmanes van a golpear, sí, pero también van a apretar, van a apretar. ¿En qué sentido? Nacionalista. Entonces nosotros vamos a tener que los georgianos se hicieron más cristianos, se hicieron más georgianos, dejaron de utilizar el griego, dejaron de utilizar cualquier otra cosa que no fuera georgiana. Entonces, pues sí, fueron siglos difíciles, por supuesto, pero la unidad nacional fue increíble. Y sucede en muchos países, ¿eh? En muchos sus países. Cuando te llega alguien que ni es como tú, ni habla como tú, ni escribe como tú, y no cree en tu mismo Dios, no, cierras filas, ¿sí? Cierras filas. Y ese cerrar de filas, pues te da la posibilidad de tener fuerza más adelante, ¿no? Que es lo que va a suceder con ellos mismos. En el siglo XI va a existir un reino unificado, pues unificado con esa fuerza, ¿no? Lengua, alfabeto, religión, nación, leyendas, ¿no? Los mismos dioses antiguos, etcétera. Este reino unificado en un 2x3 va a empezar a buscar rendijas.
Porque cuando te unificas, pues lo que necesitas es tener más tierra, y es tener salidas, y es tener rutas comerciales, y si se puede tener esclavos o siervos, pues es lo mejor. Entonces, ellos van a empezar a buscar más territorio y lo logran. Entonces, en un 2x3 de ese reino unificado, se conoce pues lo que es el imperio georgiano, porque sí van a poder conquistar en estos grupos que no son georgianos. Esa es la clasificación de un imperio, cuando tú gobiernas grupos étnicos diferentes al propio, ¿sí? Si no, pues sería un reino. Nombres que tenemos que acordarnos. David IV, por ejemplo, la reina Tamar, la reina Tamar, ¿sí? Son nombres que vamos a andar viendo por ahí en las plazas, en los monumentos, en los nombres de las calles. Hay que acordarnos, estos reyes van a ser reyes y reinas que llevaron a un esplendor, a una Georgia autónoma cristiana, ¿ok? ¿Qué tanto los van a conocer los meros meros? Pues fíjense que así como mandaron a Jasón, porque sabían de los georgianos, pues fíjense que los bizantinos y también los primeros turcos sabían de los georgianos y tenían diplomáticos que los visitaban. Ay, no, esto a mí me llama mucho la atención porque dices, pues, ¿qué niveles lograban tener para que los gigantes te voltearan a ver? Para que los gigantes quisieran tener relaciones comerciales o diplomáticas contigo. Me emociona pensar pues que estos países han hecho lo necesario para que no se les cierre el camino de su independencia. Ahora, uno de los días nos van a pasear por la avenida Rustaveli, así se llama. Obviamente, pues no tiene nada que de significado para nosotros, pero después de esta clase sí va a tener. ¿Por qué? Porque es el apellido de uno de los más grandes escritores georgianos, ¿sí? Este escritor se llama Chota, se apellida Rustaveli, ¿ok? Chota Rustaveli. Durante la Edad Media, el arte de la escritura, el arte, pues la literatura georgiana llegó a su esplendor. Y nosotros vamos a tener, ¿ok? Que está perfectamente identificado un poema, ¿ok? Un poema épico, así como decir el cantar del Roldán o el cantar del Miocid en España, ¿ok? Un poema épico. Este poema épico se llama El caballero en la piel de pantera. También lo van a encontrar en vez de pantera que diga tigre, pero bueno, pues según la traducción. ¿Qué es este poema? Número uno es el poema nacional. Entonces, algo tenemos que saber de él, ¿no? El nombre del poema, el apellido, Rustaveli, ¿no? Del autor. Pero me gustaría también que entendiéramos que es tan importante que existen copias. O sea, no es que esté perdido y nada más se sepa y no. Y andan pues por ahí, por los países. Yo me encontré esta imagen que está aquí en una exposición en Argentina, patrocinada por el Consulado de Georgia. Y bueno, se me hizo preciosísima. Sí está destruida la página, ¿verdad? Pero sí podemos ver, pues, cómo se adornaba con lapislázuli, con oro, obviamente la preciosura del alfabeto. Fíjese que el caballero en la piel del tigre o de pantera, voy a hacer un poquito más grande esto para que no batallen ustedes, para que no batallen las que están viendo, lo voy a hacer un poquito más grande. Es un famoso poema épico escrito en el siglo XII. Este hombre, este escritor, era tesorero de la reina Tamar.
¿sí? ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Que teníamos que acordarnos, ¿no? De algunos nombrecitos. Pasó muchísimo tiempo hasta que lo pudieron imprimir. Obviamente, pues es un alfabeto diferente, ¿no? O sea, no era como que se pusieran a a hacerlo a máquina. Fue impreso por primera vez en 1712 en la capital, ¿no? En Tiflis. En este poema, Rustaveli habla de los ideales humanísticos. Humanísticos, estamos hablando del siglo XII, no estamos hablando de tiempos del Renacimiento en Europa, no, estamos hablando del medievo europeo y ya está hablando de no de humanidad, sino de esa situación donde el ser humano puede tomar decisiones, no nada más es un juguete del Dios, ¿ok? ¿A qué ideales se refiere? Bueno, caballería, amor, amistad, amor cortés. ¿Qué significa amor cortés? Amor platónico, ¿ok? Valentía, pero también habla de la suerte, no del destino, pero sí de la suerte. Entonces, nosotros podemos ver, gracias a estas letras, ¿verdad? A estas palabras, pues podemos imaginar en qué creían las personas, pues en el siglo XII. Algo muy, pero muy notable es que se habla de Arabia, de China, de India, nada más para una prueba más de la riqueza en cuanto a rutas comerciales, la maravilla de la famosa ruta de la seda, ¿ok? El poema consta de casi 1670 estrofas, un patrón de rima armónico en 4 líneas de 16 sílabas. Obviamente no vamos a encontrar las reglas de la métrica europea, ¿verdad? Porque es totalmente diferente. La caligrafía, las ilustraciones e iluminaciones hicieron que este texto fuera una de las obras maestras del patrimonio cultural universal. Entonces, tenemos que saber de él, el caballero en la piel de pantera. La historia del poema, como les decía, se desarrolla en diferentes partes del mundo. Empieza en el reino de Arabia, ¿ok? Hay un rey, hay una heredera, ¿ok? Y empieza una típica situación donde alguien perdido de amor, pero no elegido, asesina. Y ahí empiezan los problemas. La mayoría de las veces el que se pierde es el asesino, ¿no? Es el que tiene que huir, pues para que el verdugo, no le corte la cabeza. Aquí no. En este poema, la que desaparece es la viuda, la princesa, la mujer que no supo qué hacer, ya que el amor más grande que le profesaba resultó ser un asesino, le mató al esposo que le había elegido su papá. Y de eso se trata el poema. Se trata de la locura, ¿sí? De este hombre que se llama Tariel, la locura de él, buscando algo relacionado con la luna, relacionado con algo que está fuera de aquí, él buscando al amor de su vida, pero en una locura. Y pasan muchísimas cosas. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se hace compleja la trama? De una manera hermosísima. Va a haber otro caballero que va a ser como el ideal, ¿no? El ideal georgiano de la virtud, que va a estar presente en otro asesinato de parte del loco. Y la princesa de ese lugar donde sucedió esos nuevos asesinatos, le da la orden al nuevo caballero que se llama Abtandil que encuentre al loco.
que encuentre al asesino. Y sí lo encuentra. Y oye la historia. Le da la oportunidad de explicarse. Y notó que ese amor era tan grande que se ofrece a encontrar a la mujer perdida. Y ese es el final de este poema, donde una amistad puede volver a la cordura a alguien que la perdió. Entonces, en total, así total, la verdad es un hermoso poema, es muy entretenido, y pues por algo es el poema nacional. Ahora, vamos a avanzar, siglo XII, siglo XIII, pues todo estaba hecho con pincitas, porque era pequeño, porque eran muy grandes los enemigos. Entonces nosotros vamos a tener en el siglo XIII, igual que la tercera parte del mundo, pues le cayeron los mongoles. Pues, ¿qué haces? O sea, te llega el gigante más gigante de la época, pues claro que tienes que sucumbir. Entonces, siglo XIII apenas es peligro, desbalanceado. Siglo XIV, colapso total. No, no se puede. ¿Contra quién te vas a pelear? ¿Contra los herederos de Gengis Khan? ¿Te vas a pelear contra Tamerlán? ¿Te vas a pelear contra los herederos de Tamerlán? No, muchachas, no se puede, no se puede. Pero ¿cuál es la preciosura del Imperio Mongol? Nunca exigieron conversiones. Nunca exigieron. No hubo persecuciones, no hubo matazones, no hubo conversiones masivas, ¿no? Entonces, pues los georgianos pagaban impuesto extra, seguían repartiendo, ¿verdad? Su justicia de manera georgiana, hablando su idioma, cantando sus danzas, siendo muy respetuosos de los ayunos, del Ramadán, de lo que quieras, sonsos no eran, y siguió la vida caminando, ¿no? Pues tenían que hacerlo. Estuvo horrible, estuvo en un peligro tremendo el paso de Tamerlán, sí, sí. Ciudades incendiadas, campos devastados, monarquía destrozada, eso hace que cualquier pueblo se tarde siglos en reponerse. Por eso Georgia, cuando vea, mucho más adelante, ¿verdad? Cuando note un pequeño respiro al acercarse al Imperio Ruso, lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sí? Van a ser siglo tras siglo de golpes y golpes, ellos en pie, pero muy lastimados, muy lastimados. El país fue devastado, pero mantuvo su libertad. La estrategia de los reyes fue el acercamiento al Imperio Ruso. Este reino de Georgia, totalmente, ¿sí? Totalmente tolerante, fue sometido, fue sometido. Gobernantes locales lucharon, ganaron, pero ¿qué fue lo que pasó? De forma desunificada. Yo no les puedo echar la culpa. Una de dos, o luchabas con tu enemigo extranjero y le ganabas, o luchabas con tu enemigo georgiano y a lo mejor no le ganabas. Y en ese momento ya el extranjero te ganaba a ti. Entonces es pero muy difícil esas situaciones. Y vamos a tener pues una época feudal, ¿no? Una época feudal. Tiflis sigue siendo importante. Tiflis sigue siendo pues el caminito, ¿no? De todo lo que son las rutas. Pero va a haber un altísimo grado de inestabilidad civil. Va a haber reinos de tipo feudal totalmente separados, va a haber guerras civiles,
Y fíjense que entre lo que es siglo XVI, XVII, XVIII, va a haber mucho más guerras adentro del territorio que afuera del territorio. Lo malo es que todas las guerras te traen bajas, te traen pérdidas, aunque ganes, ¿sí? Aunque ganes. Pérdidas de personas, pérdidas de recursos y definitivamente la moralidad, ¿no? El dejar viudas, el dejar huérfanos, pues son cosas muy fuertes. Ahora, ¿cómo se defendía Georgia? Fíjese qué cosas tan interesantes. Tributos y regalos. Tributos y regalos. ¿Cuáles dos cosas muy interesantes? Caballos y vinos. Desde aquellos tiempos, Desde aquellos tiempos, el vino de Georgia ya era apreciado. Nos quedan 6 minutitos. Voy a hacer un pequeño, pues, apretoncito. Les recuerdo que cuando estemos allá vamos a ver esto y más y más y más y más, ¿ok? En el siglo XVI y XVII, los reinos colindantes aprovecharon la situación y desde el siglo XVI, el imperio persa y el otomano, ya turcos otomanos, subyugaron. Unos un pedazo de Georgia, los otros, pues el otro pedazo. Estaban muy grandes, Georgia bien abatido, ¡pum! Conquista. Ay, otra vez. Y ya estamos en el 17 y otra vez. Los gobernadores de estas regiones que habían conservado en parte su autonomía, organizaron rebeliones en varias ocasiones. Sucesivas invasiones persas y otomanas debilitaron a los reinos y a las rebeliones. Fíjense, como resultado de las guerras contra los países islámicos, la población de Georgia se vio reducida a 250,000 habitantes. 250,000 habitantes. Y sí quiero, por favor, hacer hincapié en esto. Uno de los orgullos nacionales del siglo XX es su recuperación demográfica. Cuando no te pones a estudiar a fondo, cuando no es tu tema, ¿verdad? No entiendes, no le das el valor a lo que significa una recuperación demográfica. Ay, Blanca, pues con que las familias tengan niños y que los niños no se mueran, pues hay como quiera, pues, ay, naturalito. No, no, porque cuando las poblaciones están tan abajo, la mayoría de los jóvenes emigran. ¿Y quién hace niños? ¿Quién hace niños? ¿Se quedan las muchachas? ¿Y quién hace niños? El que en el siglo XX el nacionalismo georgiano hubiera convencido a los georgianos que si no hay georgianos, no hay Georgia, es un triunfo y un orgullo que muchos países no lo han logrado. ¿Sí? Entonces, por favor, por eso les puse este número. Son muchas las razones que causan orgullo y que nosotros pues vamos, ¿no? A visitar a estos países con estas personas heroicas. En el siglo XVII, aunque estaba la cosa que ardía, pues siempre va a haber cúpulas, ¿no? Ya sabemos, digo, siempre hay élites, siempre hay gente que tiene dinero, siempre hay gente que tiene tierras, siempre hay artistas, siempre hay pensadores, siempre hay viajeros, ¿no? Aunque sea una pequeñita parte, pero pues, lo sabemos, las clases sociales persisten. Algo que me gustaría que entendiéramos es una cosa que a mí me llama mucho la atención. En el siglo XVII y para acá, las artes georgianas fueron influenciadas ampliamente por las innovaciones culturales provenientes de Europa. ¿Qué les estoy diciendo? Que no porque fueran poquitos y estuvieran muy pobres,
todos eran estos agricultores o pastores. No, seguían y seguía el caminito, Europa, Europa, que venga, que venga. La primera casa de pintura georgiana se estableció en Italia en 1620. Y así, y la gente iba a comprar ahí porque eran pintores georgianos en Italia del siglo XVII. Terminamos con este siglo XVIII porque pues ya es hora. En 1783, o sea, todavía zares, ¿verdad? Todavía los zares en Rusia. El imperio ruso y el reino oriental georgiano firmaron un acuerdo. No guerras. Fíjense cómo la gente tiene que empezar, pues como que la subasta, ¿no? Con tal de no volver a la guerra. Este acuerdo hacía que Georgia le pudiera dar apoyo militar a Rusia, pero también Rusia le podía dar apoyo militar a Georgia. ¿Son patadas de ahogado? Claro, claro. Georgia estaba en una situación importante, difícil, ¿no? Muy difícil. El imperio ruso, 12 años después, invadió y saqueó. ¿Pero qué es lo que haces? Pues cada gobernante trata de tomar las decisiones que en ese momento parecen las correctas. Que hay traiciones en los acuerdos, pues sin lugar a dudas, ¿verdad? Y termino con esta proclamación, por favor. El 18 de enero de 1801, ¿ok? 18 de enero de 1801 se proclama la anexión de Georgia al imperio. Ya no había acuerdo, ya no había autonomía, ya no había nada, ¿ok? Cambios importantes, todo, quienes eran los funcionarios de gobierno, pues claro que eran rusos, ya no se les permitió esta idea de la iglesia georgiana, ¿por qué? Pues porque había un patriarca de Moscú. Entonces nosotros vamos a tener que, pues el siglo XIX va a ser un siglo casi, casi que le cuesta la vida a Georgia, casi, casi le cuesta la vida a Georgia. Nota cultural. El verdugo Stalin, el hombre que causó casi 8 millones de muertos en Rusia, en la URSS, es georgiano. Es georgiano. En 1878 nació el líder soviético José, ¿verdad? Stalin, en la ciudad de Gori, que fue arrasada poquitos años después por un terremoto, en plena Georgia Central. Pero en 1878, Georgia tenía 78 años de ser parte del imperio ruso. Entonces, bueno, espero haberles contado historias que no se sabían. Espero haberles dado algunas sorpresitas, ¿sí? Y con esto termino la clase de hoy. Si nadie de ustedes abre el micrófono, voy a dar por terminada y voy a platicar algunas cositas con Célida, que vamos a aprovechar que está aquí presente. Bueno, muchachonas, pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por la clase. Ay, muchas gracias a ti que te haces el esfuerzo. Mira, aquí está Patricia, qué gusto. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, Patricia? Estaba diciendo adiós. No, ninguna. Nada más despedirme y darte las gracias. Lindo día. Perfecto. ¿Esta es la última sesión de historia? No, nos falta Armenia el próximo martes y Muy bien. terminamos. Está Gracias. bueno. Muy bien. Gracias a ustedes y que tengan bonita semana.